El agro no espera. Produce, resiste, sostiene al país. No es pasado, es presente y es futuro. Tecnología, conocimiento y campo real. Aquí se habla claro. Aquí se enseña lo que funciona. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. El agro ahora, un programa de docencia enfocado a la agricultura y a la ganadería. Un programa panameño, un programa que vemos en Agrotendencia todos los sábados, con retransmisiones los martes y los jueves, en 15 países y en más de 300 plataformas. Agrotendencia, televisión que siembra un continente. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora. Te invito a que nos veas este sábado, el primer programa del Agro Ahora, aquí en Hispania Media TV y en todas sus plataformas digitales. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. Bienvenido al programa El Agro Ahora. Una semana más, una entrevista más con personas que realmente forman parte del sector agropecuario y que nos nutren con su experiencia. Hoy el ingeniero Enrique Sánchez Galán, catedrático de la universidad, escritor, investigador, una persona muy versada en diferentes temas de economía agrícola. Quise hablar con él y decirle, ingeniero, ¿por qué no hablamos un poquito de los estudios de mercado en el sector agropecuario? Porque son temas latentes que constantemente están revoloteando en el sector agropecuario, y eso tiene que ver con el tema con la eficiencia financiera de cada una de las empresas. Bienvenido, Enrique. Nos da mucho gusto tenerte aquí porque la vez pasada, si recuerdan el programa que hablamos la vez pasada, quedamos con el ingeniero de hacer algún tipo de programas muy seguidos que tienen que ver con diferentes cosas que tienen que estar concatenados en el sector agropecuario, y los estudios de mercado es uno de ellos. Hablemos un poquito de los estudios de mercado, cómo enfrenta el sector agropecuario. A ver, el que va a hacer un estudio, siempre lo he dicho, ingeniero, el que va a meterse en el agro debe iniciar con un estudio de mercado y un plan de negocio. El que ya está en el agro, siempre he dicho, señor, no importa que seas pequeño, no importa que seas mediano o que seas grande, contrata a las personas. Hay empresas que se dedican a hacer diagnósticos financieros de tu empresa para que te dé un norte de si estás ganando o estás perdiendo. Eso es común hacerlo, pero lamentablemente nuestros productores, ingenieros,
dicen, eso cuesta mucha plata, eso no, pero créame, es el futuro de tu actividad. Entonces, eso deberíamos pensar en que hacia futuro esto va a venir porque sí, porque sí. Exacto. Gracias, ingeniero Oscar, por esta oportunidad. Una de las falencias más grandes en el sector agropecuario, desde mi punto de vista, es la gestión de la actividad agropecuaria, ya sea un emprendedor o una empresa formal. Por supuesto, hay muchos casos de éxitos donde los empresarios sí tienen buenas capacidades de gestión de su empresa, ¿no? Pero pensemos en esos dos polos que usted menciona muy bien. El que va a emprender un proyecto agropecuario, esa persona debe realizar un estudio de mercado, ya sea preliminar o dejarse acompañar por un especialista, porque no podemos producir sin tener en cuenta quién va a comprar nuestro producto, dónde se va a vender, cuál va a ser el canal de distribución, cuál es el nivel de competencia que tiene ese rubro o producto en el mercado. Pero también quien ya está en el negocio constantemente con los cambios que se están dando en los mercados, es importante que siempre se le dé un seguimiento a este componente de mercado. Entonces, yo creo que para hacer docencia a toda la comunidad del agro ahora, es importante saber que el estudio de mercado, a mi juicio, es el estudio más fundamental de un proyecto, porque nos va a permitir estimar el nivel de rentabilidad en función de las ventas esperadas con un determinado rendimiento o productividad. En un estudio de mercado nosotros vamos a analizar la demanda, cuál es el consumo de un determinado rubro, quién lo compra, cuál es la característica de ese consumidor, qué volumen se maneja en un determinado mercado y, por supuesto, no solo se queda en el territorio nacional, también hay oportunidades en mercados extranjeros con la exportación. Sin embargo, hay requisitos bastante complejos para ese tipo de idea de la exportación en materia fito y zoosanitaria, por ejemplo, en cumplimientos de buenas prácticas agropecuarias, ¿no? Pero basado acá en el ámbito local, también en un estudio de mercado se analiza la competencia, quién produce, cuánto se produce, a qué mercado se lleva ese producto. Y nosotros de esa manera, nosotros vamos a conocer el panorama antes de hacer una inversión o para tomar una decisión y hacer un cambio sobre nuestro negocio. Entonces, aparte de la oferta y la demanda, nosotros estudiamos los precios. El precio es fundamental para cualquier negocio agropecuario porque los ingresos están en función de los precios. Hay mercados altamente competitivos donde la competencia es fuerte. Por ejemplo, el de la leche bovina es un mercado bien competitivo donde prácticamente el precio lo fija el mercado, las fuerzas de oferta y demanda. Ahí quien produce no tiene mucho margen. Por eso que algunos piensan entonces en agroindustrializar, porque quizás agroindustrializando pueden ocupar un margen más agregando valor, ¿no? También el mercado de la carne bovina en pie es un mercado bastante competitivo. Pero pensemos, por ejemplo, en los productores de pitahaya o de mostaza blanca. Recuerdo a los productores de la mesa en el Valle de Antón. Ellos no tienen la misma competencia que el mercado de carne bovina en pie ni el mercado de la leche bovina. Entonces, ellos tienen ciertos márgenes y pueden tener mayor rentabilidad en función de su escala de producción. Entonces, analizando los precios, uno puede tener mayor posibilidad de participar en el mercado. Y voy a poner el ejemplo de los productores de la mesa en el Valle de Antón. Cuando nosotros hicimos una investigación, es un diagnóstico agroeconómico, encuestamos a 16 productores. Casualmente la encuesta es una de las herramientas que utilizamos para hacer estudios de mercado, ¿no? Ninguno de los productores conocía el precio de venta final. Todos sí manejaban el precio de venta que ellos tenían en finca, al intermediario. Correcto. Entonces nos dimos cuenta que había una gran falencia al desconocer el precio de venta final, porque así no tenían mucho margen de negociación con los intermediarios. Y ellos se dieron cuenta que el precio de venta al consumidor final estaba muy por encima de lo que ellos esperaban. Entonces,
La información que resulta de un estudio de mercado permite tomar decisiones y realmente disminuye los riesgos en un negocio agropecuario. Y aparte hablamos en un sector donde tenemos riesgos climáticos, a riesgos de mercado cuando se presentan algunas importaciones, pero también cuando el mercado fluctúa interno, donde se da sobreproducción o escasez en función de la producción agropecuaria. Entonces no podemos descuidar ese aspecto tan importante como el mercado. Interesante, ingeniero. Mire, usted ha hablado y más adelante me podrá decir qué compone un estudio de mercado, ¿correcto? Pero, por ejemplo, usted mencionó el tema de la leche. Yo siento que en el tema de la leche ha habido una prostitución. ¿Y qué pasa con el productor como tal? Se muda a la empresa que más le paga. Se va mudando, se va mudando, se va mudando y se va mudando. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Siempre lo he dicho, contratos a futuro. Si tú estableces en el estudio de mercado, los que compran, bien puedes sentarte a negociar un contrato donde estipulas precio y tiempo. Y ya tienes una base, pero desafortunadamente no lo hacen. Y conozco de personas que se han estado mudando a diferentes escenarios de compra de leche que existen en Panamá. Y conozco uno en particular que se fue al último que le dio mejor precio y resulta que esta compañía después dijo, ahora lo voy a bajar el precio, y quedó en el aire. A volver a hablar con los demás. Si logramos hacer dentro del estudio de mercado contratos a futuro que se hace con rubros de exportación y todo esto, pero en el escenario local bien podría establecerse una hoja de ruta a seguir. Eso es muy interesante porque los contratos a futuro aseguran mercado. O sea, Claro. y eso forma parte de lo que es la formalización de las relaciones entre ofertantes y demandantes en un determinado mercado. Yo considero que nosotros en Panamá tenemos poca formalización, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del empleo agrícola, tiene ciertas precariedades, pero cuando hablamos entonces de las relaciones compra-venta, también tenemos ciertas deficiencias, ¿no? Por supuesto, habría que impulsar algunas legislaciones, políticas o incentivos en ese caso. Pudiéramos trabajar por cadenas de valor y en el caso de la leche, por la recurrencia en esa dinámica compra-venta, se pudiera facilitar. Y usted muy bien lo dice, algunos empresarios lo hacen, también algunas cadenas de supermercados ya establecen algunos acuerdos, fijan precios máximos, precios mínimos y también hay algunas cláusulas de responsabilidades en el caso tal que no puedan cumplirse con el compromiso. Bueno, hay ciertas indemnizaciones o compensaciones que se deben respetar. Y esto es sumamente importante en el sector agropecuario porque las actividades del sector tienen un ciclo de producción, o sea, se hacen a futuro y los mercados pueden fluctuar. Yo siempre pongo en mis clases el ejemplo, le llaman el diagrama de la telaraña. Si el precio del plátano, por ejemplo, este año está bueno, la gente dice, oh, está muy bueno el precio, voy a sembrar. Pero así como ese individuo lo hacen otras personas. Y posteriormente al ciclo de producción, entonces el año siguiente tenemos una sobreproducción. Así es. Lo que causa entonces un bajón en el precio para ese año. Entonces en ese año tenemos precios malos, los productores retiran, disminuyen superficie sembrada o se reorientan a otros rubros y después el otro año tenemos precios altos. O sea, eso es una dinámica, le llaman el diagrama de la telaraña de sobreproducción, escasez, sobreproducción, escasez. Y una de las formas de regular eso es a través de una política de planificación con cierto control de la producción. ¿Sabes qué? Eso de la telaraña me ha encantado porque yo soy de los que digo, y cuando uno que ha vivido en pueblos o en ciudades que no son directamente de la capital, uno llega y dice, por ejemplo, yo decía, oye, aquí en el pueblo nada más una farmacia, a los 3 días hay 4, después hay 14. Agua Dulce, por ejemplo, en Agua Dulce había aproximadamente
X cantidad de mini super. Y yo me espanté el día que supe que había más de 80 mini super en Agua Dulce. Y sin embargo después se establecieron los supermercados grandes. Entonces tú dices, ese movimiento de mercado no lo vemos, no lo constatamos. Porque Acodeco, por ejemplo, lleva el control de lo que vende un productor y tú ves los productos en los diferentes supermercados, pero no en los mini super. Entonces, ahí hay un tema de canasta básica, pero que no me voy a meter en eso, pero que sí. Ingeniero, vamos a unos consejos comerciales y cuando retornemos seguimos hablando de este interesante tema. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, El Agro Ahora. Regresamos en unos minutos. En Azuero, José Pérez Girón y Daniel Pérez Girón, dos hermanos dedicados al trabajo de la ganadería, han construido su camino siguiendo una tradición familiar. Mantener una operación ganadera sostenible implica entender el valor de los recursos naturales. La evolución del trabajo también se refleja en la incorporación de nuevas metodologías. Gracias al respaldo de aliados estratégicos como Banco Nacional de Panamá, se ha fortalecido la operación, obteniendo la estabilidad y las herramientas clave para alcanzar un alto crecimiento. José Pérez Girón y Daniel Pérez Girón son un ejemplo claro de un productor que avanza. El precio del petróleo sigue subiendo. Y con eso también suben los fertilizantes importados. Puzolanas Naturales de Panamá nace como una alternativa más económica, desarrollada con minerales de nuestra propia tierra. Ideal para mezclar, fortalecer cultivos y apoyar al productor panameño. Menos dependencia de afuera, más fuerza para el agro nacional. Puzolanas Naturales de Panamá. Sintoniza todos los sábados este y otros programas a través de Radio Reforma en los 102.7 FM y en los 860 de AM. Recuerda, todos los sábados de 9 a 9:30 aquí en Radio Reforma. Radio Reforma se oye. El Instituto de Seguro Agropecuario participó en el Día de Campo en la Unión Santeña, Distrito de Chimán. En la actividad se promocionó la importancia de los seguros agropecuarios como herramienta de protección y respaldo para los productores del sector. Es importante que ustedes aseguren sus animales. Para ustedes obtener una póliza de seguro, pueden ir directamente a cualquiera de nuestras agencias o regionales. Contamos con 10 regionales a nivel nacional. Los requisitos son que mantengan una cédula vigente, llenan un documento de aceptación, una declaración jurada. Existe un programa que es el programa de competitividad, que ustedes solamente tendrían que pagar el 50% de la prima, el otro 50% lo paga el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. También, una vez que se hace todo este proceso, el técnico va, realiza una inspección a la finca y ya posteriormente se emite un acta de aseguramiento. En el momento en que ustedes presenten algún siniestro, se le hace el pago de la indemnización siempre y cuando este siniestro sea bien presentado. Aseguren su inversión. Quiero invitar hoy a cada uno de los productores que se encuentran acá, que pues esa inversión que ustedes hacen, ese trabajo que hacen día a día en el campo, con su siembra, con sus animales, porque como bien me dijo una vez un productor, el seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo el día de mañana. Instituto de Seguro Agropecuario. Asegurando tu inversión. Gobierno Nacional. Con paso firme. Por más de 30 años, Superiores ha sido aliado de los agricultores panameños, ofreciendo fertilizantes y agroquímicos de la más alta calidad. Ahora damos un paso hacia adelante con una alianza estratégica junto a DJI, la compañía número 1 de drones agrícolas. Estos drones revolucionan la agricultura, aplicando fertilizantes y agroquímicos con precisión, cubriendo grandes extensiones en menos tiempo y cuidando el medio ambiente. Superiores y DJI están aquí para elevar la agricultura panameña a nuevas alturas. Hoy, el futuro de la agricultura en Panamá despega y el cielo es el límite. Superiores,
la solución agropecuaria. ¡Ey, la fiesta está buena! ¡Ey! Y falta el segundo tiempo. La fiesta continúa, para ti toda Movense. 40 ganadores, muchos premios y billetes. Sigue en la jugada con los 40 años del 99. Hay un ganador de 40,000 todos los meses. Un auto, televisores y más. Ya sabes cómo participar. Es una super fiesta con Super 99. Ahora podrás escuchar nuestra retransmisión los sábados y los domingos a 5:30 AM a través de las frecuencias de la gran cadena Exitosa. La Exitosa, siempre arriba. Para el agroproductor de nuestra tierra, el que lucha, que vive y nos brinda de su faena. Una empresa extraordinaria, la marca de los mejores, la solución agropecuaria, almacenes superiores. Desde un pequeño pollito hasta los vastos arrozales, trabajan con gran amor nuestros héroes nacionales. De todo en ganadería, almacenes superiores, mascotas, jardinería, almacenes superiores, la mejor ferretería, almacenes superiores, 24 sucursales en toda la geografía. Café Palo Alto, aroma que encanta. En Agrocampo Panamá estamos siempre a tu lado. Somos el aliado de confianza para el cuidado de tus animales, desde los grandes de la finca hasta tus mascotas en casa, bovinos, equinos, porcinos, caprinos, caninos y felinos. Aquí encuentras todo lo que necesitan para mantenerse fuertes y saludables. Con atención profesional en medicina veterinaria y pedidos a todo el país, llegamos hasta donde estés. Agrocampo Panamá, experiencia y compromiso al servicio de tus animales. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, estamos de vuelta, estamos con el ingeniero Enrique Sánchez Galán, catedrático de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. Ha escrito varios artículos interesantes, investigador y una persona muy concentrada en la investigación de la economía agrícola, junto con otros también, como el doctor Corella, que también habla mucho de economía agrícola. Y estamos dándole vuelta al tema que él nos trajo hoy, que fue de los estudios de mercado. ¿Qué compone realmente lo que pregunté yo en el bloque anterior, un estudio de mercado? Okay. El estudio de mercado compone lo que es el análisis de la oferta. Dentro de la oferta está la cantidad de productos que se vende en un determinado mercado. Por ejemplo, el número de animales que se venden en una subasta. Eso forma parte de lo que es la oferta. Si uno se está dedicando o pretende dedicarse al rubro de producción de carne bovina en pie. Correcto. También en la oferta se analizan el número de productores. Usualmente esto se hace en un territorio, pudiera ser en un distrito,
en una provincia o un corregimiento o región, ¿no? Aparte de eso, las formas de producción, cómo se producen, eso forma parte de la oferta. También se estudia la demanda, que es por el lado del consumo. Bueno, quién consume, cuánto se consume. En este caso del ganado bovino en pie, por ejemplo, hay consumidores intermediarios que son, por ejemplo, las plantas de sacrificio, ¿no? Que suelen absorber la producción de carne bovina en pie, o algunos intermediarios que también se encargan de comprar y luego llevar a plantas de sacrificio. Entonces, también a qué precios se da esa compra, ¿no? Entonces, esos aspectos de oferta, de demanda, de análisis de precio y de canales de distribución forman parte de los componentes de un estudio de mercado. Y hay veces que nosotros olvidamos ese aspecto de canales de distribución. Hay veces que hay rubros que tienen canales de distribución más directos, otros que son indirectos, donde hay mucha intermediación. Y es importante saber que mientras un emprendedor o un empresario logre acortar las distancias y los eslabones en una cadena de valor, tendrá mayor participación, o sea, mejores precios. Mientras más alejado esté, va a tener menor participación en el precio de un determinado rubro. O sea, por ejemplo, si un productor logra vender directamente un rubro agrícola, vamos a pensar en plátano, logra abastecer un mercado o un mini super, va a tener un canal más directo a que si un productor le compran sus productos en finca, luego pasa por el transportista, luego por un comerciante al por mayor, luego a un comerciante al por menor, hasta que llega al detal. Ese productor deja de percibir una participación en el mercado. Pero hay algo aquí que hay que tomar en cuenta. También dependerá de la escala del negocio. Usualmente hay mayor intermediación cuando el productor es grande. Por los grandes volúmenes que maneja, tendría entonces que necesitar de la intermediación o de los comerciantes al por mayor, por ejemplo. Pero si los negocios son relativamente pequeños, el consejo que se les da a los productores es que logren vincularse de la forma más directa con los consumidores finales. Ahora bien, ingeniero, el ingeniero está hablando de estudios de mercado. Obviamente la decisión de la persona de meterse a X rubro ya pasó. O sea, la idea nace y dice, yo me voy a meter al negocio de papa. Él tuvo que haber hecho un estudio que no es de mercado, sino de producción, de cuánto cuesta la hectárea de producción, cuál sería el costo de producción por quintal, por kilo o por unidad de la que sea, y cuál es su ganancia. Por ejemplo, caso típico, la papa. Hace poco estuve llamando y la papa tenía un precio en el centro post cosecha de Volcán en 35 centavos. Ese era el precio que el productor está vendiendo allá. Cuando estudio la papa acá en Panamá, en los supermercados estaban 75 centavos. Ahí hay un precio que ha recorrido el intermediario y el distribuidor con todo su margen. Entendamos que a los 35 centavos que él está vendiendo la libra o 35 dólares al quintal, ya el productor tiene un margen. Ese estudio lo hizo ya. Entendamos que aquí estamos hablando de la producción hacia adelante para definir el mercado. Obviamente en un proyecto como tal incluye todo, ¿no? Incluye producción, incluye mercado. Y es verdad, como usted decía, ¿no? O sea, eso se analiza y se ve, porque los riesgos, siempre lo dije hace poco en Radio Reforma, en una entrevista que me hicieron, y me hablaron de que el cambio climático, que este año, digo, mira, nosotros hemos pasado por varios efectos de esta naturaleza. No es el primero en Panamá. Recuerdo que cuando yo fui ministro de Agricultura existió un fenómeno de la Niña, seco totalmente, y del Niño, y tuvimos que declarar la zona de Azuero como zona de emergencia. Muerte de animales, no había pasto, el gobierno tuvo que hacer
un sinnúmero de cosas con ensilaje, ayuda con insumos, en fin. Pero el cambio climático como tal se reconoce desde hace cientos de años para atrás, que lo que uno hace es prepararse para eso. Esa es la tendencia que debe ser lo lógico. Yo me preparo para enfrentar cualquier proceso en el verano de cambio climático, de lo que sea. Pero además dije, lo que usted mencionó, en el sector agropecuario hay más riesgos que cualquier otro negocio. Riesgo sanitario por enfermedades, riesgo climático, riesgo de precios de mercado, riesgo por efecto de las guerras o posguerra o pandemia que hacen que ahorita se subió el fertilizante, producto de la guerra por el estrecho de Hormuz. Los fletes internacionales subieron, eso encarece un poco más la cosa. Los riesgos de los gobiernos. O sea, el productor agropecuario pasa por una serie de riesgos que tienen que ser considerados dentro de la cadena de valor de X producto, y de eso nos referimos. ¿Usted está haciendo eso? Si usted lo está haciendo, perfecto. Si no, si ya es productor, entonces requiere de un análisis integral, de un diagnóstico de su finca, de su proyecto, y establecer en un juego de ajedrez los elementos, los actores claves para tratar de enderezar el producto. El que va a comenzar no hay problema. Tengo un amigo que está haciendo una plantación de 20 hectáreas de aguacate, 5 hectáreas de mango, 2 hectáreas de pitaya. O sea, ya él hizo todo. Y él estudió todo el mercado. Y todo lo está haciendo de manera correcta para poder producir. Y lo que se quiere es generar empleo, ¿no? Al final del camino, ¿no? Exacto. Y yo me quedo con ese mensaje porque estamos hablando de un solo estudio, el de mercado, pero un proyecto tiene un estudio de diagnóstico preliminar. Por ejemplo, si hay un emprendedor o un empresario que quiere invertir, tiene que ver el panorama de cuáles son los rubros que van a ser considerados, que tienen tendencia, que tienen oportunidad en el mercado, para seleccionarlo y luego entonces hacer el estudio de mercado. Pero también hay un estudio técnico de, por ejemplo, cómo se produce la pitaya. Ahí hay que tratar de visitar, si ya se dan sistemas de producción en la localidad, visitar, saber cómo se producen, dónde se consiguen las semillas, qué tipo de insumos se requieren, la mano de obra, la tecnología. Eso se ve en el estudio técnico. Posteriormente, con la información del mercado, de los precios, también del estudio técnico y la escala de producción, uno hace el estudio económico, que es lo que usted mencionó, para saber cuál es el coste de producción por hectárea o por unidad. O sea, por ejemplo, por litro de leche, por unidad de pitaya, por ciento de plátano. Y después de ese estudio económico pueden venir los estudios administrativos de, bueno, cómo se va a administrar todos los recursos de ese negocio agropecuario. Hay cosas en las que yo pienso que Panamá puede hacer, en donde hay que innovar el extensionismo. Yo soy de los que digo que ya el extensionismo tiene que salir de los gobiernos, porque ya no hay manera de sostener tantos extensionistas para que transfieran tecnología cuando cada día los gobiernos en el mundo no tienen recursos, no hay carros, no hay combustible. Entonces, ¿cómo le transferimos ese conocimiento al productor? Yo tengo unas ideas, pero me gustaría que ahondemos en eso, claro, en un próximo programa. Excelente, cuente con eso. Es un pilar fundamental para el desarrollo agropecuario de todo el país y con mucho gusto vamos a conversar. Y, amigos, un programa más con el ingeniero Enrique Sánchez Galán, a quien invité porque creo que podemos compartir cosas del diario común del sector agropecuario con la academia, con las personas que hacen investigaciones y con un amplio criterio para poder discernir el futuro del sector agropecuario en Panamá. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.